La posesión del presidente Molino, pues tuvo una reunión con su homólogo y pues hablaron de este tema, de la crisis migratoria. Acompañó al presidente Gustavo Petro el director de Migración Colombia, el doctor Carlos Fernando García, que está con nosotros en la línea. Director García, bienvenido, gracias por acompañarnos en los micrófonos de Blue Radio. Bueno, buenos días para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. No te pregunto, por favor. Antes, ya le cierran el micrófono, ya le van a dar pregunta a Gonzalo. Director García, antes de empezar esta entrevista me parece importante darle mi sentido pésame, porque entiendo que usted tuvo una pérdida familiar importante la semana pasada y no quisiera continuar la entrevista sin expresarle pues estas condolencias por su mamá. Gracias, le agradezco mucho, muy amable. Director García, sobre lo que estaba mencionando mi compañero Gonzalo Lázari, desde Panamá hay visiones distintas entre el nuevo gobierno panameño y el gobierno nuestro, el gobierno del presidente Gustavo Petro, sobre el trato a la migración y cómo solucionar ese problema migratorio que tenemos desde Colombia y toda la ruta de Centroamérica hasta llegar hasta los Estados Unidos. Si el punto es frenar el problema de la raíz, que es la migración venezolana, la población que sale de Venezuela, ¿cuál es la solución que se está proponiendo desde el gobierno de Colombia para eso? ¿Qué se puede hacer para frenar que la gente siga saliendo desde Venezuela rumbo hacia Estados Unidos, pasando por el Darién desde Colombia a Panamá? Bueno, buenos días. Y empezaría por plantear que Colombia es firmante de la Convención Internacional de Derechos Humanos, uno de cuyos artículos plantea la libre movilidad como un derecho de los migrantes. Entonces, determinaciones como las que se acaban de tomar, bueno, tendríamos que ir más a fondo, pero no necesariamente es el cierre absoluto de la frontera de parte del gobierno panameño. Así esa sea la intención. De otra parte, el gobierno de Colombia entiende, junto con otros gobiernos latinoamericanos, que evitar la migración implicaría que todos los seres humanos tengamos el derecho a vivir en nuestro propio país, en nuestra propia patria. Y eso significaría, para el caso de Venezuela, que se tomaran medidas que permitieran que Venezuela pudiera comercializar minerales, petróleo, oro, puesto que son, de alguna manera, unos elementos fundamentales para el comercio de Venezuela y para el bienestar de los venezolanos. Entonces, claro, pero entonces déjeme, yo lo interrumpo, director García, en este punto. Eso quiere decir que el gobierno colombiano, en torno a la situación de la crisis migratoria que se produce desde Venezuela, considera que la razón por la cual los venezolanos están migrando no es por tener un régimen autoritario en el poder, no es por la situación económica a la que ha llevado ese régimen autoritario, sino por las reacciones internacionales en torno a los bloqueos económicos que no les han permitido la venta de esos minerales. Es decir, el gobierno de Colombia considera y está alineado con el discurso que plantea el gobierno que hoy está a la cabeza en Venezuela, que es el de Nicolás Maduro. No, creo que usted está equivocada, eso no lo digo yo, ni el gobierno colombiano tampoco. El gobierno colombiano lo que dice claramente es que bloquear un país, como fue además un acuerdo con los países latinoamericanos en el encuentro de Palenque en México en octubre del año pasado, ¿cierto? Que el principal motivo es la crisis económica, política y social que afecta a países determinados que han sido víctimas casualmente, imagínese usted, casualmente, de bloqueos, como es el caso de Cuba, Haití, Venezuela, que no deja de ser coincidente con las corrientes. Yo sé que usted no lo dijo, pero por eso yo lo interpreto, porque me parece importante la claridad. Entonces, ¿ustedes consideran que la solución a la crisis migratoria, o una de las cosas para solucionar la crisis migratoria de los venezolanos saliendo de su país, es levantar las restricciones económicas? Esa sería para ustedes, como gobierno colombiano, una de las soluciones por donde se debe empezar para frenar esa migración venezolana. De hecho, Estados Unidos levantó las restricciones por parte del Departamento del Tesoro en octubre del año pasado a Venezuela, precisamente
porque como ha dicho el presidente Gustavo Petro, cualquier tipo de bloqueo a la economía de un país se convierte en un boomerang debido al fenómeno migratorio que tiene como respuesta. Ahora bien, desde luego yo no voy a entrar a discutir sobre la crisis política que vive Venezuela, porque a mí me corresponde trabajar sobre los fenómenos migratorios. Entonces le agradecería que nos centráramos más bien en las determinaciones que Colombia podría tomar o en las discusiones que tuvimos con el presidente panameño. Claro, eso es lo que quiero que nos cuente, pero como usted pues me argumentó que la razón por la cual están migrando los venezolanos es por el bloqueo económico, entenderá, pues, director, que no podía dejarle de preguntar si esa es la posición del gobierno. Si creen que la migración obedece a los bloqueos económicos y no a la situación política que se ha vivido en Venezuela desde hace más de 20 años. Correcto, y esa es una de las principales razones, y usted puede cotejar las cifras de las grandes olas de migración venezolana hacia Colombia con las fechas en que se dieron los bloqueos o por lo menos la prohibición para realizar negocios de petróleo, oro y minerales con Venezuela. Doctor García, yo creo que ustedes de migración deben tener esas cifras, pero lo que yo sí le aseguro es que la migración venezolana empezó mucho antes de los bloqueos económicos. De hecho, los bloqueos económicos se dieron y empezaron a ejercerse, entre otras, por la presión de esa migración venezolana que llegó a los Estados Unidos diciendo lo que está pasando en Venezuela es insostenible. Y ahí hubo una presión política desde congresistas norteamericanos diciéndole al gobierno de ese país que tenía que hacer algo. Es decir, la presión para los bloqueos obedece a un lobby venezolano de migrantes que se fueron de su país para que allá en Estados Unidos los congresistas presionaran a su gobierno. Mira, tú lo puedes ver así, pero el fenómeno es mucho más complejo. No es ni blanco ni negro. Como te digo, hay una crisis política, económica, social en Venezuela y esto es innegable. Entonces, partamos de ese hecho para poder seguir avanzando en esta conversación. Director, yo sí quiero preguntarle sobre algo que usted menciona que tiene que ver con el derecho al libre tránsito, y de eso no cabe la menor duda. Incluso en este programa se aplaude el derecho que tienen los ciudadanos a moverse. Pero el lado panameño, lo que dice el nuevo gobierno es que Darién no es una ruta, ni siquiera para humanizarla. Uno, porque es controlada por el crimen organizado, como ya varios informes lo han publicado. Dos, por la vulnerabilidad de los migrantes que por allí pasan. Tres, por el efecto que están haciendo en cuanto a la afectación, valga la redundancia, del medio ambiente. Entonces la pregunta es, ¿cómo desde el lado colombiano se sienten a hablar con el lado panameño cuando el lado panameño dice, es que esto no es una ruta, es que no hay nada que discutir porque no es una ruta, ni siquiera hay un paso abierto? Mira, Panamá, Colombia y otros países latinoamericanos, incluyendo los Estados Unidos, Canadá, son firmantes de los acuerdos de Los Ángeles, donde se prioriza el diálogo y para la construcción de acuerdos para manejar el fenómeno migrante. La política de Colombia en este sentido es clara, y es que debido a la interpretación que hacemos o al análisis que hacemos de la realidad migratoria, que es un fenómeno regional que abarca el continente, son los países del continente los que se deben reunir, dialogar para establecer acuerdos e incluso medidas de política común para poder administrar o darle gobernabilidad a un fenómeno migratorio que además está entre los más grandes del mundo. Entonces, este es un punto de partida, el diálogo y los acuerdos. Eso lo dicen también los acuerdos de Palenque, pero también, de otro lado, la Comisión de Vecindad Colombo-Panameña habla y se refiere a este tema. Lo mismo que las reuniones tripartitas entre Estados Unidos, Panamá y Colombia contemplan el tema del diálogo y los acuerdos conjuntos para administrar, como te digo, la crisis humanitaria que afecta el tema del Darién. Claro, entonces, director, Colombia pero es que... y el presidente colombiano y pues muchos funcionarios, algunos funcionarios estuvimos presentes en Panamá precisamente porque lo fundamental ante un desacuerdo no es romper relaciones ni tomar distancia, sino sentarse a dialogar. Es lo que comúnmente hacemos, ¿no?
No, por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo. El problema es que el gobierno de Gustavo Petro se reúne con un presidente de Panamá luego de 2 años, porque la única reunión que hubo con un presidente panameño desde el lado de Gustavo Petro fue en las Naciones Unidas con Laurentino Cortizo. Pero más allá de eso, director, usted menciona el Acuerdo de Los Ángeles y repiten una y otra vez el Acuerdo de Los Ángeles. En el Acuerdo de Los Ángeles no estaba ni Venezuela, no estaba Cuba, no estaba Haití, los países de donde surgen las grandes migraciones que se están viviendo hoy en día. Y nuevamente, lo que no me terminan de explicar es cómo desde el lado colombiano se justifica que haya una ruta migratoria por un lugar que no tiene ruta y que además está manejado por el crimen organizado. Bueno, empecemos por lo primero que tú dices. Colombia, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el gobierno colombiano también, en el sentido en que Los Ángeles tiene un gran vacío, y es que no están los países de donde se originan los principales corrientes migratorias del continente. Por eso, acuerdos como el de Los Ángeles están cojos en la medida que los países de origen del fenómeno migratorio no entren a ser parte de los escenarios donde se discute precisamente el fenómeno migratorio. Es como si discutiéramos la problemática del café sin Colombia. Es igual. Entonces, eso para comenzar. De otra parte, el gobierno de Colombia, ahora que se sienta con el el nuevo presidente panameño, encontramos muchas coincidencias. Y entre las coincidencias, como yo lo planteé ayer en algún momento a través de medios, es que vamos a sentarnos en la Comisión de Vecindad Colombo-Panameña, vamos a reactivar o continuar el proceso de reuniones con la tripartita de cancilleres, de tal manera que en esos espacios podamos llegar a una serie de acuerdos en torno a cómo vamos a manejar el fenómeno migratorio. Para empezar, el gobierno de Panamá dice que cerrará el paso a migrantes indocumentados, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que las personas documentadas que tengan documentos tendrán paso. Y efectivamente, lo que pretende Panamá no es cerrar el paso fronterizo, sino dejar y establecer junto con Colombia, y eso fue lo que hablamos el día de ayer, un paso que permita un control ordenado de los procesos migratorios irregulares. Más sin embargo, la decisión que acaba de tomar Panamá, siendo realista, no logra controlar la realidad limítrofe y de la extensión del territorio de los límites entre Colombia y Panamá. Lo que está provocando ya de hecho es que las corrientes migratorias que suben desde el sur del continente, atraviesan Colombia, vienen desde Venezuela, como ustedes dicen, se parten en cientos de pedazos atravesando la selva del Darién. ¿Esto qué conlleva? Pues que hay menos garantía para garantizar la integridad de esa población migrante irregular que atraviesa el Darién, porque Director García, por muchos lugares, y allí se pueden ser víctimas de bandas de traficantes, de seres humanos, de atracadores, de violadores, etcétera. A eso voy, director García. Quisiera que nos quedáramos un poco en ese punto y en el crimen organizado y en esas bandas de violadores. Hace unos días, la semana pasada, tuvimos en este programa, en estos micrófonos, a la directora Laura Dib. Ella es la directora de Ebola para Venezuela, y ella nos habló que a las mujeres, que está en la situación, que a las mujeres migrantes les reparten un kit contra la violación, contra las violaciones, porque ya es algo tan normalizado, tan común, que tienen ese kit. ¿Cómo se protege a las mujeres en la frontera, estas mujeres que están en en estas condiciones de vulnerabilidad? Mira, del costado colombiano pueden ocurrir violaciones, pero estas son digamos mínimas. No quiero decir que no existan, sí pueden ocurrir, porque de todos modos el territorio es muy extenso e inhóspito y la presencia de las autoridades es limitada allí, sobre todo digamos más a las cabeceras municipales donde hacen presencia.
entonces sí pueden ocurrir hechos. Pero, director, no, me quedé enredada en un punto. ¿Cómo así que las autoridades tienen que hacer presencia allá y las autoridades no son ustedes? Y yo no creo que sean mínimas las violaciones. Si les están repartiendo kit contra la violación es porque de verdad es algo generalizado y las autoridades se supone que son ustedes, ¿no? Bueno, primero que todo tengo que explicarte que Migración Colombia es un cuerpo desarmado, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos la capacidad de enfrentar actores armados. Esa no es la función de Migración Colombia. La función de Migración Colombia es, de una parte, garantizar el control de la gente que sale del país y que entra del país. Y las verificaciones de las personas, es decir, el estado de sus papeles, de su documentación al interior del país, y entregar documentación adecuada para las personas que permanecen. Claro, director, pero es que pareciera que usted estuviera hablando como si usted no hiciera parte de un gobierno, y de un gobierno que obviamente tiene la responsabilidad como autoridad no solo de controlar la parte migratoria, que es a la que usted de la que usted responde y de la cual usted es director, pero usted obedece a un proyecto y a un gobierno en general, que son las autoridades que son las que tienen que estar ahí. Entonces, ¿no hay una articulación entre las distintas instituciones para que haya una respuesta para ese drama que están viviendo, como lo menciona Ana Cristina, las mujeres migrantes que les entregan kits antiviolación, que es lo más inhumano que uno pueda llegar a escuchar? Los kits antiviolación se han entregado en particular por el gran fenómeno de violaciones que sí ocurre del costado panameño. Es más, Médicos Sin Fronteras, ¿cierto?, se vio obligada a suspender la atención médica a migrantes en el Darién panameño, no en el colombiano. Y yo tuve posibilidad de hablar posteriormente con los médicos o con el director de la misión que estaba en Panamá. Y ellos fueron expulsados de Panamá por el gobierno panameño, ¿cierto? Del gobierno pasado de Panamá, o sea, director, debido a espérate, déjame terminar, por favor. Debido a las denuncias que se hacían respecto de este tema. Dentro del flujo que de Colombia conduce a Panamá, desde luego que pueden haber violaciones contra la integridad de las personas, porque es un camino por la mitad de la selva, y Migración Colombia no tiene la capacidad física de cumplir en términos de que cada 10 metros pueda haber, por ejemplo, una persona de Migración Colombia. Y además porque nosotros, como te digo, no combatimos actores armados, sí hacemos operaciones conjuntamente con el ejército y con la policía en muchas partes del país para ejercer labores de verificación y control migratorio. Claro. Pero mire, director, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted, en lo que yo le escucho de sus respuestas, pues argumenta que principalmente las situaciones delicadas de riesgo suceden o en Venezuela o en Panamá, y que en Colombia la situación de riesgo es menor a la de esos dos países, y que al final pues no es responsabilidad de Migración Colombia, sino de las autoridades armadas en nuestro país. Pero es que el informe del que le estamos hablando, del cual mencionamos la semana pasada, se titula de la siguiente manera, y es en Colombia, no hace referencia a Panamá y a Venezuela, habla del territorio colombiano y lo titulan de esta manera: personas migrantes en Colombia entre la ausencia gubernamental y el control criminal. Y lo que dice WOLA, esta ONG, que además de hecho de inclinación política muy similar a la del gobierno actual en Colombia, la del gobierno de ustedes, dice, aquí tenemos una ausencia gubernamental total frente a los migrantes, que como usted muy bien lo menciona, pues son seres humanos, y nosotros hemos firmado la defensa de cualquier ser humano, por más de que sea migrante, por el territorio colombiano. Claro, nosotros somos conscientes de eso. Es más, el presidente es tan consciente de este inconveniente de la falta de personal en Migración Colombia que se ha elevado casi en una cuarta parte más el personal de Migración Colombia como una decisión de gobierno. Es decir, contábamos anteriormente con cerca de 1.600 funcionarios cuando recibimos el gobierno, lo cual era totalmente insuficiente para las responsabilidades que tiene Migración Colombia en fronteras y al interior del país. Debido a eso se se está aumentando en concreto en 570 personas más, en 570 cargos. Y desde luego esas personas
que se quejan de la falta de presencia de Migración Colombia pueden tener razón, pero obedece en concreto a que no teníamos el personal suficiente. Para octubre, calculamos nosotros, de este año ya contaremos con el total o cerca del total de los cargos. Director, claro, pero director García, me sorprende, entre otras cosas, que usted nos mencione que es por falta de personal y por cómo recibieron la entidad y la política migratoria. Se lo digo por qué. Porque el gobierno anterior al que ustedes llegaron a suceder, el gobierno del presidente Iván Duque, al cual le hicimos cientos de críticas en estos micrófonos, y creo que los medios de comunicación a nivel nacional e internacional le hicieron muchas críticas. Pero hay una cosa que se rescató de ese gobierno de forma positiva, y que coinciden opositores a ese gobierno, o sea, detractores y defensores, y es su política migratoria, que tuvo un reconocimiento internacional de cómo desde Colombia, bajo esa administración, se manejó el tema migratorio con Venezuela. Y por eso me sorprende que usted diga, es que lo que está pasando ahora con ese informe de bola es que a nosotros nos entregaron una entidad, inmigración, con baja en personal. Creo que estás confundiendo peras con manzanas. El gobierno nacional actual está aumentando de una parte el pie de fuerza porque es y ha sido insuficiente. Y seguramente muchos funcionarios que están acá en Migración Colombia, desde el gobierno Duque y antes, te lo pueden responder, porque ellos han vivido todos estos años trabajando en Migración Colombia. El tema de fondo no es ese. Nosotros seguimos siendo el primer país a nivel mundial, digamos como con un liderazgo frente al tema de integración de corrientes migratorias. Ojo, un líder a nivel mundial. Y esto lo hemos seguido haciendo. Es más, entre esta semana y la próxima, y adelanto la noticia, creo que ya muchos medios lo han hablado, vamos a integrar 350,000 personas más a través de una nueva norma que generaremos muy pronto, y que busca fundamentalmente integrar a aquellos tutores de menores de edad en Colombia que cuentan con PPT. Esos tutores se encuentran actualmente en estado irregular, entonces los vamos a regularizar. Es decir, vamos a continuar una política agresiva de integración de población migrante, en particular porque nosotros entendemos, y en eso sí entendemos como todos los gobiernos han entendido en Colombia en los últimos años, que no es otra cosa que la integración la que permite que migrantes irregulares puedan vincularse a la vida económica y social y productiva en Colombia, y no dejarlos a la saga y al borde de ser capturados por mafias ilegales para obtener sus beneficios económicos, sus ingresos. Director, lo que usted dice de las violaciones a las mujeres, que además se me eriza la piel, me llama la atención porque lo que se infiere entonces es que el Clan del Golfo está del lado panameño y no del lado colombiano, y eso sería muy grave para la seguridad del país en donde yo me encuentro, porque precisamente yo estoy en Panamá. Entonces, una fuente de migración... El Clan del Golfo, que puede estar del costado panameño también, pero que con seguridad está del costado colombiano, ha empleado mecanismos de impedir que la gente sea abusada en términos de violencia sexual, precisamente por mantener el negocio en sus manos, ¿sí? Y quería leerles lo siguiente. Esto es una noticia muy reciente que espero que ustedes también la hayan visto. El gobierno de los Estados Unidos entregó a Colombia la calificación nivel 1, la calificación más alta en los avances en la implementación de políticas y estrategias en la lucha contra la trata de personas. Fíjese que usted menciona y da el número de funcionarios que han crecido desde la gestión del presidente Gustavo Petro para tratar el tema de la migración. Yo quisiera preguntarle cuánto ha sido la inversión que el gobierno de Gustavo Petro le ha dado al tema del trato a los migrantes que pasan por el Urabá camino hacia los Estados Unidos.
Mira, nosotros no te voy a hablar de cifras porque no las tengo a la mano, pero te las puedo llegar cuando tú lo desees. En lo que venimos avanzando es en fortalecer la presencia de Migración Colombia en toda el área del Darién. Concreto, cuando nosotros llegamos había 2 funcionarios en el Darién atendiendo el paso de más de 1.000 personas diarias. Eso no puede ser posible y eso no permite ningún tipo de control, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer actualmente, ¿cierto? Hemos ampliado nuestra presencia en Necoclí, tenemos actualmente una sede en Necoclí junto con el ICBF. También tenemos una especie de caseta de control migratorio sobre la playa de Necoclí. Con el apoyo del Ministerio de la Igualdad se están creando 3 albergues en el triángulo Necoclí, Turbo, Acandí, que son, digamos, los municipios de paso migratorio, de mayor paso migratorio. Entonces, también tenemos presencia hoy en día en Capurganá y en Acandí como Migración Colombia. Entonces aspiramos a seguir fortaleciendo nuestra presencia, fundamentalmente para que los migrantes que pasen por allí estén documentados. Eso es lo fundamental, que sepamos quiénes son. Ellos podrán seguir hacia el norte. En Panamá les van a solicitar también una documentación, que es la que deben tener por regla, y las personas que no estén documentadas, el gobierno panameño, en el acuerdo con los Estados Unidos, los repatriará a esos migrantes que crucen ilegalmente. Le pregunto por otro tema, señor García, por el tema de los migrantes venezolanos que seguramente van a querer ir a su país a votar el próximo 28 de julio. ¿El gobierno de Colombia va a facilitar el desplazamiento masivo de venezolanos ese día para que ellos participen en las elecciones? ¿Van a estar las fronteras abiertas? Mira, respecto de ese tema, ahorita no te podría comentar nada, pero en los próximos días será hora de dar información al respecto. Pues, director Carlos Fernando García, director de Migración Colombia, sé que tiene otros compromisos con otros medios de comunicación, por eso le agradezco enormemente que nos haya brindado todos estos minutos, porque de verdad pues queríamos hablar con usted hace bastante tiempo. Sé que son muchos otros temas los que tenemos, pero pues hoy la agenda solo nos daba para hablar de la migración entre Colombia y Panamá y la reunión que tuvo usted con el presidente Gustavo Petro y las autoridades panameñas ayer en ese país, en la instalación, en la toma de posesión del Camila, presidente Mulino. Dígame. Antes, yo sé, esto no tiene nada que ver con el tema, pero tengo una pregunta para el director porque he estado un poco perdido y es una pregunta rápida, director. ¿Que no tiene nada que ver con migración? Tiene que ver con migración, pero no con el tema de la frontera, y es el tema del check MIG. Alguien me hacía una pregunta, director, en estos días. Actualmente, si yo voy a entrar o a salir del país, ¿tengo que seguir diligenciando el check tiene MIG? usted razón, porque a veces se lo piden a uno las aerolíneas, a veces no. Director, ¿el check MIG sigue activo? Sí sigue activo y te permite pasar mucho más rápido los controles migratorios. Y es obligatorio, o sea, si yo voy a salir del país, ¿tengo que diligenciar el check MIG? Sí. Okay. Sí, como no. Hay otra cosa allí, y es que nosotros, a través de ustedes, me interesa mucho, sobre todo que ahora que seguimos en temporada alta, es que recomendamos a toda la población de nacionalidad colombiana, ¿cierto?, que utilicen el check MIG, en especial en El Dorado, en Medellín, en Cartagena, que son los aeropuertos más ocupados, porque les permite fundamentalmente agilidad y evitar aguantarse o hacer parte de largas filas. O sea, si usted tiene check MIG, ¿puede pasar por las máquinas de los ojos? ¿Es lo que le entiendo? Pero toca registrarse antes, ¿cierto? No, Biomic, estoy hablando ahora de Biomic. Ya. Ok. O sea, una cosa es el check MIG y la otra es el Biomic. Sí, el Biomic son las maquinitas que tú encuentras y que reemplazan a los seres humanos que están en los filtros de control migratorio. Entonces tú colocas tu pasaporte y las puertas se abren, pero para que pueda la máquina leer tu pasaporte tienes que haberte enrolado anteriormente, para lo cual uno necesita aproximadamente unos 20 minutos para ir con suficiente tiempo y anterioridad al aeropuerto antes de su vuelo, poder enrolarse en la máquina, lo cual te va a garantizar
una entrada y salida del país muy ágil permanentemente. Pues director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, gracias por atendernos, un saludo especial. Bueno, muy amables a ustedes y estaremos, conversando en relación con el tema venezolano, las elecciones en Venezuela, porque no solamente, digamos, creemos que la situación de Venezuela de todos modos es delicada y pues puede tener muchas sorpresas que nos pueden afectar a nosotros de todas maneras.